Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestro curso de Metodología de la Investigación a cargo de su servidor Alejandro Ortega Hernández. Bueno, ahora vamos a ver el tema de planteamiento del problema y en particular vamos a concentrarnos el día de hoy en lo que corresponde al tema de preguntas de investigación, ya que el tema de planteamiento del problema pues es un tema bastante amplio. De hecho consta de que son las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y la justificación, pero el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en lo que corresponde a las preguntas de investigación. Muy bien, bueno, ¿qué es plantear o qué es hacer un planteamiento del problema? Pues es afinar y estructurar de manera formal lo que es la idea inicial de investigación. También, bueno, implica formular un problema a investigar de forma más específica en términos o utilizando términos más concretos y explícitos de acuerdo a la ciencia en la que estamos trabajando. De manera que esto nos obligue o nos motive a realizar o aplicar pues los procedimientos científicos, ¿no? También, muy importante, las preguntas de investigación resumen lo que habrá de ser nuestra investigación, sintetizan lo que va a ser nuestra investigación. Y bueno, se recomienda que la parte del planteamiento del problema se haga a través de o se plasme a través de una pregunta general, ¿no? Eh, de esta manera también es conveniente plantear esa pregunta a través de dos o más variables, resumiendo lo que va a ser el problema que se va a investigar, ¿no? Un poquito en términos de lo que es la variable y, la variable x, es decir, la variable respuesta y la variable que va a responder, ¿no? Una vez planteada la pregunta general, se puede derivar de esta pregunta dos o tres preguntas particulares, igual siguiendo el mismo esquema, ¿no? De estableciendo relación entre dos o más variables, ¿no? Así se tiene la ventaja de presentar el problema de manera directa, minimizando la distorsión y haciendo claro para todas y todos qué es lo que se va a investigar, ¿sí? Aunque aquí hay que tener cuidado que la pregunta no siempre resume o logra concentrar toda la riqueza de la realidad, no hay que tener en cuenta ese detalle, de tal manera que no perdamos de vista que la pregunta solamente se centra en determinadas variables, ¿no? Pero que la realidad es algo más rico que nuestra pregunta, ¿no? En la mayoría de los casos es mejor que estas preguntas sean, pues como ya hemos comentado un poco, que sean más precisas para evitar que nos perdamos en el proceso de investigación, ¿no? Las preguntas también, tanto la general como las particulares de las que ya estuve hablando, deben ser congruentes entre sí, tratándose de las preguntas particulares en relación a la pregunta general y a su vez entre las preguntas particulares, ¿no? También dentro de las preguntas es importante que nosotros establezcamos límites temporales, ¿no? Inclusive hasta espaciales, que indiquemos más o menos cuáles son nuestras unidades de estudio, es decir, quiénes son nuestros sujetos de estudio, si son las mujeres, si son los hombres, si son campesinos, si son obreros, si son estudiantes, etcétera, ¿no? Eh, y de esta manera, bueno, vamos generando preguntas de investigación mucho más claras y precisas, ¿no? Bueno, también habíamos dicho que el problema de investigación debe establecer una relación entre dos o más variables, ¿no? Eh, Evitando ambigüedades en nuestras preguntas, y deben también nuestras preguntas implicar la posibilidad de realizar pruebas empíricas, observables y obviamente si son empíricas pues medibles, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de ciencia y como hablamos de ciencia pues tenemos que comprobar, ¿sí? Eh, Recordemos que la ciencia se basa en hechos, se basa en comprobaciones y esto es muy importante para nuestros trabajos de investigación. Bueno, como ejemplo, quisiera poner un ejemplo de pregunta general y preguntas particulares. Aquí, por ejemplo, en la pregunta general,
Dice, la violencia en Guanajuato es producto de la interacción de la falta de programas sociales, la pobreza, corrupción de todas las instituciones, la falta de religiosidad de la población, factores históricos, culturales y la desintegración familiar durante el periodo 2022, por ejemplo. Eh, Aquí pues podemos ver subrayado nuestra variable y y nuestras variables x, que serían el resto de palabras que aparecen subrayadas. Ahora yo tengo que comprobar, o tenemos que comprobar, que estas variables que están aquí abajito, pues realmente responden a este fenómeno, ¿no? La violencia. Claro, aquí estamos a lo mejor exagerando algunas cosas, ¿no? Para, digamos, para ejemplificar, ¿no? Para que quede muy claro, ¿no? Cómo un conjunto de variables pueden ayudarnos a explicar. Y si se dan cuenta, la redacción de la pregunta pues tiene una redacción en forma de pregunta, ¿sí? No es una proposición ni tampoco es un supuesto, ¿no? Entonces, de esta manera estoy tratando aquí de ejemplificar la relación entre variable y variables x, ¿no? Y lo mismo sucede en las preguntas particulares, donde básicamente formulamos una pregunta particular en función de cada una de estas variables. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho su atención y bueno, queda el material disponible en la red para que ustedes lo estudien a detalle. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.